Cuando sonó el teléfono aquella noche, supe que nada volvería a ser igual. No porque esperara malas noticias, sino porque la voz al otro lado no tenía emoción alguna. Mi hermano habló como si estuviera leyendo una factura vencida, no como alguien que acababa de perder a su madre. Dijo: «Mamá murió anoche. Yo heredé todo. Tú no recibes nada». No preguntó cómo estaba yo. No hizo una pausa. No dudó. Colgó. Y durante unos segundos me quedé mirando la pared, en silencio absoluto. No lloré. Eso fue lo primero que me sorprendió. Siempre pensé que ese día, si llegaba, me derrumbaría. Pero no. En lugar de lágrimas, sentí una calma extraña, casi incómoda, como si algo que llevaba años esperando por fin se hubiera acomodado en su sitio. Respiré hondo. Me senté. Y entonces sonreí. Nuestra madre llevaba más de 10 años enferma. No una enfermedad clara, de esas que la gente entiende y acompaña. Era una mezcla de deterioro, amargura y dependencia emocional. Vivía sola, pero nunca estuvo realmente sola. Yo fui quien estuvo ahí. Yo la llevaba a las consultas, le hacía las compras, pagaba cuentas cuando no llegaba, soportaba sus cambios de humor, sus reproches, su manera de recordarme, una y otra vez, que nunca fui su favorita. Mi hermano aparecía de vez en cuando. Siempre bien vestido, siempre con prisa, siempre con esa sonrisa que usaba para quedar bien. Traía flores baratas, se quedaba media hora, prometía volver pronto. Mamá se iluminaba cada vez que lo veía. Para ella, él era el hijo exitoso, el que sí había salido adelante. Yo era la que estaba disponible, la que siempre podía, la que no se había ido lo suficientemente lejos. Nunca hablamos de herencias, nunca lo exigí, nunca lo pedí. Pero en el fondo, pensé que al menos habría justicia, no por amor, sino por lógica. Yo había sostenido esa casa con mis manos. Yo había envejecido 10 años en 5. Yo había dejado oportunidades, trabajos, incluso relaciones, para estar ahí. Pensé que algo de eso contaría. Me equivoqué. Después de la llamada, preparé un café. Eran casi las 2 de la madrugada, pero no tenía sueño. Caminé por mi apartamento pequeño, mirando cosas que había comprado con sacrificio. Todo lo que tenía era mío. Nadie me lo había regalado. Nadie me lo había heredado. Cada mueble, cada libro, cada objeto había sido ganado con paciencia. Y por primera vez entendí algo con una claridad brutal. Mi hermano siempre había ganado sin jugar limpio. A la mañana siguiente, me llamó un abogado. Muy correcto, muy distante. Me explicó que el testamento era claro. Todo quedaba a nombre de mi hermano, la casa, las cuentas, incluso algunas joyas familiares que yo recordaba haber limpiado con mis propias manos. No había margen de error, no había nada para mí. ¿Desea impugnar?, preguntó. Le dije que no, y fue verdad. No deseaba impugnar nada. No porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Asistí al funeral 2 días después. Llegué sola, vestida de negro, discreta. Mi hermano estaba rodeado de gente. Recibía abrazos, palabras de consuelo, palmaditas en la espalda. Lloraba con la cabeza baja, pero sin lágrimas. Cuando me vio, frunció el ceño apenas un segundo. Luego recuperó su expresión ensayada. «Pensé que no vendrías», dijo. Yo también respondí. No hablamos mucho más. Durante la ceremonia, observé a todos. A los vecinos que no habían ayudado nunca. A los parientes lejanos que ahora aparecían llenos de historias y recuerdos. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me dio las gracias. Yo era invisible,
como siempre. Después del entierro, mi hermano me tomó del brazo. No es personal, me dijo en voz baja. Mamá decidió así. Lo miré. Lo miré de verdad. Vi a un hombre seguro de haber ganado, convencido de que la vida, una vez más, lo había premiado. Sonreí ligeramente. Claro, le dije. No es personal. Y me fui. Esa misma semana, algo cambió dentro de mí. No fue rabia inmediata. Fue una determinación silenciosa. Empecé a revisar papeles antiguos, correos, mensajes, recuerdos. No buscaba una pelea, buscaba entender. Y cuanto más entendía, más claro veía el patrón. Mamá había dependido de mí, sí, pero había confiado en él para lo importante. Firmas, decisiones, cuentas. Él había estado presente en los momentos clave, aunque no en los difíciles. Yo había sido el soporte. Él, el heredero. Y sin embargo, había algo que mi hermano no sabía. Algo que nunca le conté. Algo que mamá me confió en uno de sus días lúcidos. Cuando la amargura se disipaba por unas horas, hablaba como la mujer que alguna vez fue. Me habló de documentos, de movimientos, de una decisión que había tomado y que nadie más conocía. En ese momento, no le di importancia. Pensé que eran divagaciones. Ahora, empezaban a cobrar sentido. No llamé a nadie. No pregunté. Observé. Dejé que mi hermano celebrara en silencio su victoria. Compró un coche nuevo. Empezó a hacer reformas en la casa. Publicaba fotos sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado a su hermana sin nada. Yo seguí con mi vida. O eso parecía. Iba a trabajar. Hacía compras. Sonreía cuando me preguntaban cómo estaba. Por dentro, cada pieza empezaba a encajar, porque cuando alguien cree que te ha quitado todo, baja la guardia, cree que ya no representas una amenaza, cree que ya no tienes poder, y ese es el error más grande que se puede cometer. La llamada de mi hermano había sido el final de una etapa, pero también había sido el comienzo de algo nuevo, algo que no necesitaba gritos, ni abogados, ni escenas dramáticas. Solo paciencia, tiempo y memoria. Esa noche, antes de dormir, volví a sonreír. No por la pérdida, no por la herencia, sino porque, por primera vez en muchos años, entendí que no haber recibido nada me había dado exactamente lo que necesitaba. Las semanas siguientes pasaron como una marea baja. Todo parecía normal en la superficie, pero debajo algo se estaba moviendo. Mi hermano seguía con su vida de heredero absoluto, convencido de que la historia había terminado aquella noche con su llamada fría y definitiva. Yo, en cambio, empecé a notar detalles que antes había ignorado, pequeñas incoherencias, silencios demasiado largos, recuerdos que ya no encajaban con la versión oficial. Volví a la casa de mi madre, por primera vez desde el funeral, una tarde cualquiera, sin avisar. Mi hermano no estaba. Había cambiado la cerradura, pero aún conservaba una copia antigua de la llave del garaje. Entré despacio, como si la casa pudiera reconocerme. El olor seguía siendo el mismo. Medicamentos, muebles viejos, y ese perfume que ella usaba solo cuando esperaba visitas importantes. Caminé por las habitaciones con una calma que no sentía desde hacía años. Nada parecía fuera de lugar, pero yo sabía dónde mirar. Mi madre era obsesiva con el orden, excepto en un sitio, el armario pequeño del pasillo. Ahí guardaba cosas que no quería tirar, pero tampoco mostrar. Papeles viejos, sobres sin abrir, carpetas sin título. Abrí la puerta y me agaché. Todo estaba igual, excepto una caja. No era grande,
de cartón duro, cerrada con una goma vieja. La reconocí al instante. Era mía. Yo la había usado años atrás para guardar documentos personales cuando me mudé. La tomé con cuidado y la abrí ahí mismo, sentada en el suelo frío del pasillo. Dentro había copias, extractos bancarios antiguos, cartas que nunca llegaron a enviarse y, entre todo eso, un documento doblado en 4. No era el testamento, era algo diferente, un poder, firmado años atrás, con una fecha clara, con una firma que reconocería en cualquier parte, mi nombre. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Leí despacio, 2 veces. Mi madre me había otorgado un poder limitado sobre una cuenta específica, una cuenta que no figuraba en los documentos que el abogado había mencionado, una cuenta que no estaba vinculada directamente a la herencia principal. En ese momento, entendí por qué ella me había hablado de una decisión que nadie más conocía. No toqué nada más. Volví a cerrar la caja exactamente como estaba. Salí de la casa sin dejar rastro. No era el momento de actuar, era el momento de confirmar. Al día siguiente, pedí un día libre en el trabajo y fui al banco indicado en el documento. No di explicaciones. Solo mostré mi identificación y el poder. El empleado lo revisó con detenimiento. Fue a consultar con alguien más y volvió con una expresión neutra, profesional. La cuenta sigue activa, dijo. ¿Desea acceder? Asentí. No era una fortuna exagerada. No era una herencia millonaria de película. Pero era suficiente. Suficiente para cambiar el equilibrio. Suficiente para demostrar algo muy claro. Mi hermano no lo había heredado todo. Y, lo más importante, nunca supo que existía. Salí del banco con una carpeta bajo el brazo y una certeza nueva en el pecho. No sentí euforia. No sentí triunfo. Sentí control. Y el control, aprendí, es mucho más poderoso que la venganza impulsiva. Mi hermano empezó a llamarme esa misma semana, primero con excusas tontas, preguntas que no necesitaban respuesta, comentarios sobre la casa, sobre gastos, sobre lo difícil que era llevar todo solo. Yo respondía con educación. Breve, distante. Nunca mencioné el banco, nunca mencioné el documento. Dejé que hablara. Un viernes por la noche, me invitó a cenar. Dijo que quería arreglar las cosas. Acepté. No por reconciliación, sino por observación. El restaurante era caro. Demasiado caro para alguien que, según él, estaba ajustado por los gastos de la herencia. Habló mucho de sí mismo, de lo cansado que estaba, de lo injusto que había sido todo para él. Yo escuché, asentí, sonreí cuando correspondía. Mamá siempre confió en mí. Para lo importante dijo en un momento, sin mirarme directamente. Tú lo sabes. Sí, respondí. Lo sé. Pagó la cuenta con una tarjeta nueva. La reconocí. Era del mismo banco. No de la misma cuenta, claro, pero del mismo lugar. Otra pieza encajando. Esa noche confirmé algo más. Mi hermano no solo había heredado, había administrado, había movido dinero, había tomado decisiones en nombre de nuestra madre, cuando ella ya no estaba en condiciones de entenderlas del todo legal. Todo aparentemente correcto, pero no todo limpio. No iba a denunciarlo. No aún, porque denunciar es ruido. Y yo ya no necesitaba ruido. Empecé a moverme despacio, a ordenar mis finanzas, a prepararme. Usé parte de ese dinero que nadie sabía que existía para hacer algo que llevaba años postergando. Recuperar mi independencia. Cambié de trabajo. Me mudé a un lugar mejor.
Invertí en mí, sin ostentación, sin anuncios. Mi hermano, mientras tanto, empezó a sentirse incómodo. Notaba mi cambio, aunque no entendía su origen. Yo ya no pedía, no preguntaba, no estaba disponible todo el tiempo, y eso lo descolocaba más que cualquier discusión. Un día, sin previo aviso, apareció en mi puerta. Tenía el rostro tenso. «Tenemos que hablar», dijo. Lo dejé pasar. Se sentó, miró alrededor. Vio que mi vida ya no era la de alguien que no había recibido nada. Y en ese silencio, por primera vez, dudó. «¿Cómo hiciste todo esto?», preguntó finalmente. Lo miré. Sonreí con calma. «Aprendí algo», le dije. «No todo lo que importa aparece en un testamento». Su expresión cambió. No sabía aún cuánto. Pero ya empezaba a entender que la historia no había terminado aquella noche al teléfono. Apenas estaba entrando en su verdadera fase, y yo seguía sonriendo. No porque hubiera ganado, sino porque él, por primera vez, había empezado a perder, sin saber exactamente cómo. Después de aquella conversación en mi apartamento, mi hermano ya no volvió a ser el mismo. No discutimos. No hubo gritos ni reproches. Pero algo se había roto en su seguridad. Lo noté en su manera de mirarme, como si intentara descifrar una ecuación que de pronto había cambiado de reglas. Yo seguí comportándome con normalidad, amable, educada, distante. Esa distancia era nueva para él, y no sabía cómo manejarla. Empezó a llamarme con más frecuencia. Al principio con excusas pequeñas. Preguntas sobre mamá, sobre documentos antiguos, sobre recuerdos vagos, que, según él, no lograba ubicar. Yo respondía lo justo. Nunca mentía, pero tampoco entregaba información. Había aprendido que el silencio bien colocado puede ser más inquietante que cualquier acusación. Un martes por la tarde me llamó el abogado otra vez. El mismo tono neutro. Esta vez, para informarme de algo que me hizo levantar una ceja. Mi hermano había solicitado una revisión completa de ciertos movimientos bancarios previos al fallecimiento de nuestra madre. No porque sospechara de algo concreto, sino porque quería estar tranquilo. Sonreí al colgar. La duda ya estaba trabajando por mí. Mientras él removía papeles, yo me movía en otra dirección. Contacté a una asesora financiera por recomendación de una amiga. No le conté toda la historia, no hacía falta. Le mostré lo que tenía y le pedí una sola cosa: discreción. Ella entendió enseguida. Gente como ella reconoce a alguien que no busca exhibir poder, sino construirlo. Los meses siguientes fueron un contraste curioso. Mi hermano se endeudaba reformando la casa, intentando mantener una imagen de éxito que ahora le pesaba. Yo, en cambio, reducía ruido. Vivía mejor, pero más simple. Menos apariencias. Más control. Y, cada vez que nos veíamos, él parecía más incómodo. Una noche, durante una cena familiar, improvisada con unos tíos lejanos, alguien comentó lo bien que yo me veía, lo tranquila, lo resuelta. Mi hermano apretó la mandíbula. Después, cuando estábamos solos en la cocina, explotó. «No entiendo», dijo. «Mamá no te dejó nada. ¿De dónde sale todo esto?». Lo miré sin sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. «Tal vez porque nunca entendiste lo que es tener algo», respondí. «No me refiero a dinero». Se quedó en silencio. No insistió. Pero a partir de ese día, su actitud cambió de nuevo. Pasó de la duda a la vigilancia. Empezó a aparecer donde yo estaba sin avisar. A hacer preguntas indirectas a gente en común. A indagar en mi trabajo, en mi banco, en mi vida. Yo lo dejé hacer.
Cada movimiento suyo me confirmaba algo. Estaba perdiendo el control, y eso lo asustaba. Un viernes por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era una antigua vecina de mamá, una mujer mayor, curiosa, siempre atenta a todo. Me dijo que mi hermano había estado revisando cosas en el trastero del edificio, que había tirado bolsas llenas de papeles, que parecía nervioso. Le agradecí la información y colgué. Esa misma tarde fui al trastero. No quedaba mucho, pero entre restos de carpetas rotas encontré algo que él había pasado por alto. Un cuaderno pequeño, de tapas duras, con la letra de mi madre. Lo abrí ahí mismo. No era un diario íntimo. Era más bien un registro. Nombres, fechas, decisiones, notas breves sobre conversaciones importantes. Incluía referencias a mi hermano. Autorizaciones dadas por cansancio, a firmas hechas sin entender del todo, y, al final, una frase subrayada 2 veces. Ella siempre estuvo. Él solo apareció cuando había algo que ganar. No sentí tristeza. Sentí confirmación. Guardé el cuaderno y me fui. No lo iba a usar aún, porque cada cosa tiene su momento. Y el momento correcto no es cuando uno está listo, sino cuando el otro ya no lo está. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Un problema legal menor. Una revisión fiscal. Nada grave, al principio. Mi hermano me llamó desesperado una noche. Necesitaba documentos, testimonios, alguien que confirmara ciertas decisiones tomadas en familia. Yo escuché. Hice preguntas. Pedí tiempo. Siempre estuviste para ayudar, dijo. Ahora te necesito. Esa frase fue clave. Lo sé, respondí. Y precisamente por eso, esta vez, voy a pensar. Pensar fue suficiente para que entrara en pánico. Pasaron días tensos, silencios largos, mensajes que no contesté de inmediato. Yo no me negaba, solo no corría. Y cada hora que pasaba, él entendía un poco más lo que yo había vivido durante años. La incertidumbre de depender de alguien que siempre tiene el poder de decidir. Finalmente, nos sentamos a hablar. Sin testigos, sin dramatismo. No quiero problemas, dijo. Solo necesito que confirmes algunas cosas. Puedo hacerlo, respondí. Pero primero necesito algo de ti. Me miró con desconfianza. Transparencia, dije. Todo. Desde el principio. No respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Sabía que no podía negarse. Porque por primera vez, yo no era la que no tenía nada que perder. Salí de esa conversación, sin haber firmado nada, sin haber prometido nada. Solo había dejado claro algo. El equilibrio había cambiado, y él lo sabía. Esa noche, al llegar a casa, abrí el cuaderno de mi madre una vez más. Leí la última página. Cerré los ojos. Y entendí que la verdadera herencia no había sido dinero, ni propiedades, ni cuentas ocultas. Había sido tiempo, paciencia y la capacidad de esperar el momento exacto. Porque la venganza ruidosa se consume rápido. La silenciosa madura. A partir de ese día, mi hermano dejó de fingir normalidad. Ya no llamaba para saber cómo estaba, ni para hablar de recuerdos familiares. Llamaba porque necesitaba controlar, y cuanto más intentaba hacerlo, más evidente se volvía que había perdido ese control hacía tiempo. Empezó a cometer errores pequeños, casi invisibles para cualquiera que no lo conociera bien. Llegaba tarde a reuniones importantes, olvidaba detalles que antes dominaba. Reaccionaba de forma exagerada ante preguntas simples. Yo observaba todo con la misma paciencia
con la que, durante años, había esperado que alguien me viera. Ahora era yo quien veía. Un lunes por la mañana, me escribió un mensaje largo, demasiado largo. Me explicaba una situación legal que, según él, no era grave, pero que requería colaboración familiar. Decía que solo necesitaba que confirmara ciertas fechas, ciertas conversaciones, ciertos estados de ánimo de mamá en sus últimos años. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo dejé sin responder durante todo el día. No era crueldad, era estrategia. Esa noche me llamó. Su voz ya no era firme. Había ansiedad en cada frase. No quiero que esto se convierta en algo grande, dijo. Podemos solucionarlo juntos. Eso depende. Respondí, ¿de qué entiendas tú por juntos? Silencio. Siempre pensé que exagerabas, continuó. Que te sentías desplazada por nada. Mamá confiaba en mí. Sí, pero tú también eras importante. No discutí. No corregí. No era necesario. La gente se delata sola cuando intenta reescribir el pasado. Dime la verdad, le pedí. ¿Cuándo empezaste a afirmar cosas por ella, sin explicarle del todo? Respiró hondo, demasiado hondo. No lo hice con mala intención. Esa frase volvió a aparecer, la misma que me había dicho después del funeral. No es personal. No fue con mala intención. Como si la intención borrara las consecuencias. Colgué sin despedirme. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tranquilos. Sabía que él estaba moviéndose, hablando con abogados, buscando asesoría, tratando de anticiparse a algo que no podía ver con claridad. Yo, en cambio, ya había decidido mi siguiente paso. Pedí una reunión formal con el abogado de la familia, no para reclamar nada, no para acusar, solo para aclarar ciertos puntos. Llegué puntual, documentada, serena. Él parecía sorprendido de verme tan preparada. Usted nunca impugnó el testamento, dijo. Pensé que había aceptado la situación. Acepté el reparto, respondí. No el relato. Le mostré copias, extractos, fechas. No el cuaderno aún. No todo. Solo lo suficiente para cambiar el tono de la conversación. Su expresión pasó de cordial a cautelosa. Esto complica algunas cosas, admitió. No para mí, le dije. Yo no firmé nada. Salí de esa oficina sabiendo algo importante. No necesitaba ganar un juicio. Solo necesitaba que mi hermano supiera que podría perderlo. Esa noche, apareció en mi casa sin avisar. Otra vez. Pero esta vez no entró con seguridad. Se quedó de pie, incómodo, como alguien que ya no sabe si tiene derecho a estar ahí. ¿Qué quieres?, preguntó, directo. Lo invité a sentarse. Me serví agua. Me tomé mi tiempo. Quiero equilibrio, respondí. Nada más. ¿Dinero? No solo. Le expliqué despacio que no iba a denunciarlo, que no iba a exponerlo públicamente, que no quería destruirlo. Pero tampoco iba a seguir siendo invisible, que si quería mi apoyo, mi silencio, mi confirmación ante terceros. Había condiciones. Siempre supiste negociar, dijo con amargura. Aprendí contigo, respondí. No gritó, no discutió, asintió, porque en ese momento entendió algo fundamental. Ya no estaba negociando desde una posición de fuerza. A partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar, de forma sutil pero constante. Mi nombre apareció en decisiones que antes se tomaban sin mí. Se revisaron repartos. Se reestructuraron responsabilidades. Nada parecía una victoria espectacular, pero cada ajuste era una grieta
menos en la desigualdad que había marcado nuestra relación desde niños. Y, sin embargo, lo más difícil no fue eso. Lo más difícil fue aceptar algo que nunca había querido admitir. No estaba disfrutando el proceso. No sentía placer. No había satisfacción plena, solo una calma profunda, casi solemne, como si finalmente el mundo se estuviera ordenando después de años de desajuste. Una tarde, revisando viejos archivos en mi computadora, encontré fotos de cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, sonriendo. Antes de que la competencia silenciosa se instalara entre nosotros, antes de que mamá empezara a elegir sin decirlo, cerré la carpeta. No con nostalgia, sino con cierre, porque entendí algo esencial. No estaba haciendo esto para vengarme de él. Lo estaba haciendo para dejar de vivir en desventaja. Días después, recibí un mensaje suyo, corto, sin vueltas. Acepto tus condiciones. Lo leí una sola vez. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, respiré. Y entonces sonreí de nuevo. No como al principio, con ironía, sino con algo mucho más sólido. Porque la historia que él creyó haber cerrado aquella noche con una llamada fría, todavía tenía capítulos por escribirse. Y yo ya no estaba esperando que alguien me los concediera, los estaba tomando. Aceptar mis condiciones no significó que mi hermano las entendiera, solo significó que ya no tenía otra salida. Durante un tiempo, intentó comportarse como si todo estuviera bajo control, como si aquella concesión fuera apenas un ajuste menor. Pero yo sabía leerlo mejor que nadie. Cada vez que aceptaba algo, perdía un poco más de sí mismo. El primer cambio fue administrativo. Nada dramático, revisiones, firmas compartidas, consultas previas. Para cualquiera desde fuera, parecía una reorganización lógica tras una pérdida familiar. Para él, era una humillación silenciosa. Para mí, era simplemente justicia tardía. Empezó a mostrarse irritable con los demás, con empleados, con abogados, con amigos. Yo me mantenía al margen. No intervenía a menos que fuera necesario. Dejé que su propio carácter hiciera el trabajo por mí. Cuando alguien cree que ha ganado por derecho, no sabe cómo comportarse cuando ese derecho se cuestiona. Un día me llamó para pedirme opinión sobre una inversión importante. Antes, habría decidido sin consultarme. Ahora dudaba. ¿Tú qué harías?, preguntó. Depende, respondí. ¿Buscas crecer rápido o sostener lo que ya tienes? Se quedó pensando. Ese silencio me confirmó algo. Ya no confiaba plenamente en su propio criterio. Y eso, en alguien como él, era una grieta profunda. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida con cuidado. No hablaba de lo que estaba pasando. No necesitaba aliados. La discreción seguía siendo mi mejor protección. Sin embargo, el cambio era evidente. La gente empezó a tratarme distinto. No por el dinero, sino por la seguridad con la que me movía. La seguridad siempre atrae respeto. Una tarde, recibí una llamada inesperada del banco. Querían revisar ciertos movimientos antiguos vinculados a la cuenta que yo administraba. Nada irregular, me aseguraron. Solo protocolo. Accedí sin problema. Tenía todo documentado. Cuando colgué, sonreí. Aquella cuenta, que durante años había sido invisible, ahora era una prueba silenciosa de que mi madre nunca había sido tan ingenua como todos pensaban. Esa noche, mi hermano volvió a llamarme. Esta vez, no para pedir ayuda, sino para preguntar. ¿Sabías algo de una cuenta antigua?, dijo, intentando sonar casual. Sabía lo que necesitaba saber, respondí. No insistió.
pero su respiración se volvió pesada. Había conectado los puntos demasiado tarde. Los días siguientes fueron tensos. No discutimos. No hubo confrontación directa. Pero el aire estaba cargado de algo irreversible. Él entendía que yo sabía más de lo que decía. Y yo entendía que él estaba calculando hasta dónde podía llegar sin exponerse. El punto de quiebre llegó con una carta. Oficial, sellada. Una notificación preliminar relacionada con decisiones financieras tomadas en los últimos años de vida de nuestra madre. No era una acusación formal. Era una advertencia. Una puerta que se abría. Mi hermano llegó a mi casa esa misma noche. No llamó antes. No pidió permiso. Entró como alguien que ya no tiene nada que perder. Esto se está saliendo de control, dijo. Tú sabías que esto podía pasar. No respondí con calma. Sabía que podía evitarse. Y tú decidiste no hacerlo. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque nunca me escuchaste, respondí. Y porque siempre pensaste que yo no haría nada. Se dejó caer en el sofá. Por primera vez, desde que éramos niños, parecía cansado. No irritado, no arrogante. Cansado. No quería hacerte daño, murmuró. Pero lo hiciste, le dije. Y lo hiciste durante años. No hubo lágrimas. No hubo disculpas completas. Solo una verdad incómoda flotando entre nosotros. ¿Qué quieres ahora?, preguntó finalmente. Lo pensé unos segundos. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que entendiera que ya no se trataba de exigencias impulsivas. Quiero que todo quede claro, dije. Que lo que hiciste no se repita. Que lo que construyamos de ahora en adelante no se base en silencios ni en ventajas ocultas. Asintió despacio. Sabía que no era negociable. A partir de ese momento, la relación cambió de forma definitiva. No mejoró, se redefinió. Dejamos de fingir cercanía. Pasamos a una cordialidad funcional, sin máscaras, sin expectativas falsas. Lo más curioso fue lo que ocurrió después. Al perder su dominio absoluto, mi hermano empezó a perder también el interés. Ya no disfrutaba lo que tenía. Cada decisión le recordaba que ya no estaba solo en la cima, que alguien observaba, que alguien entendía las reglas tan bien como él. Yo, en cambio, empecé a sentir algo nuevo, no alegría desbordada, no euforia, sino alivio, un alivio profundo, físico, como si por fin pudiera respirar, sin cargar un peso que nunca me correspondió. Una noche, revisando nuevamente el cuaderno de mi madre, encontré una anotación que no había leído con atención. Decía: a veces, el amor no se demuestra repartiendo por igual, sino dejando a cada uno enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Cerré el cuaderno con cuidado. Comprendí entonces que mi madre no había sido solo injusta, había sido estratégica, tal vez equivocada en sus métodos, tal vez silenciosa de más, pero no ciega. Mi hermano creyó que heredó todo aquella noche con su llamada fría. Yo heredé algo distinto: el tiempo para entender, la paciencia para esperar y la claridad para actuar, sin destruirme en el proceso. Y mientras él seguía preguntándose cuándo había perdido el control, yo ya sabía la respuesta. Nunca lo tuvo realmente. Solo lo disfrutó, mientras yo lo sostuve. Después de aquella conversación definitiva, el tiempo empezó a comportarse de otra manera. Ya no corría, se estiraba. Cada día parecía más largo, más denso, como si el aire mismo estuviera esperando que algo terminara de caer por su propio peso. Mi hermano seguía cumpliendo con lo acordado, pero lo hacía con una rigidez que delataba resentimiento. No hacia mí exactamente,
sino hacia la realidad que ya no podía controlar. Las consecuencias empezaron a manifestarse fuera del ámbito familiar. Personas que antes lo admiraban comenzaron a tomar distancia, no por escándalos visibles, sino por pequeños gestos. Llamadas que no se devolvían, reuniones postergadas, respuestas evasivas. El poder, cuando deja de ser absoluto, se vuelve incómodo incluso para quien lo ejerce. Yo observaba todo desde un segundo plano, sin intervenir, sin celebrar. Un día me llamó uno de los antiguos colaboradores de mamá, un hombre discreto, meticuloso, que había trabajado con ella durante años. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Nada urgente, aseguró. Solo poner en orden algunas cosas. Acepté reunirme. Nos sentamos en un café tranquilo, lejos de la zona donde mi hermano solía moverse. Me habló con cautela, midiendo cada palabra. Me contó que, en los últimos años, había visto decisiones que no le parecieron correctas, firmas aceleradas, cambios repentinos, movimientos que, en su momento, había atribuido al cansancio de mamá. Ahora ya no estaba tan seguro. Siempre pensé que usted era la que entendía todo, dijo. Pero nunca estuvo presente cuando había que decidir. Estaba presente cuando había que sostener, respondí. No es lo mismo, asintió. Sacó una carpeta. No me la entregó. Solo la dejó sobre la mesa. Por si algún día la necesita, dijo. No la abrí. No aún. Pero su peso simbólico fue suficiente. Había más piezas sueltas de las que mi hermano creía. Esa noche dormí mal, no por miedo, sino por claridad. Empezaba a ver el final del camino, y no era tan limpio como había imaginado. La justicia silenciosa tiene un costo. Siempre lo tiene. Y estaba empezando a preguntarme si estaba preparada para asumirlo del todo. Mi hermano, mientras tanto, comenzó a aislarse. Ya no organizaba reuniones, ya no invitaba a nadie a la casa que tanto había presumido. Vendió el coche nuevo, canceló una reforma. Decía que era por practicidad, pero yo sabía que era otra cosa. Estaba recortando antes de que alguien más lo hiciera por él. Una tarde, me llamó con un tono distinto. No urgente, no defensivo, casi resignado. Creo que mamá sabía que esto pasaría, dijo. No respondí de inmediato. ¿A qué te refieres?, pregunté. A que todo se desarmaría, continuó. A que yo no podría sostenerlo solo. Por primera vez, no sentí satisfacción. Sentí algo cercano a la tristeza. No por él exactamente, sino por lo inevitable, por cómo algunas personas confunden tener con ser, y cuando lo primero se tambalea, lo segundo se derrumba. Tal vez, respondí. O tal vez, solo sabía que nadie puede construir sobre silencios ajenos para siempre. Colgamos, sin más palabras. Días después, llegó la notificación formal. Una revisión más profunda, ya no preliminar, nada espectacular, pero suficiente para marcar un antes y un después. Mi hermano me llamó esa noche, pero no atendí. No por venganza, sino porque ya no tenía nada nuevo que decirle. Me senté en mi escritorio. Abrí el cuaderno de mamá una vez más y, por primera vez, lo leí completo, no como una prueba, como un relato. Vi a una mujer cansada, atrapada entre dos hijos que representaban cosas distintas. Uno, ambición; la otra, constancia. Tomó decisiones equivocadas, sí, pero no ignorantes. Decisiones que confiaban en que el tiempo corregiría lo que ella no supo enfrentar de frente. Comprendí entonces que mi papel en todo esto nunca fue castigar a mi hermano. Fue sobrevivir a una dinámica que me había reducido durante años. Y, sin darme cuenta, al hacerlo,
había desmontado la estructura que lo sostenía. La reunión final llegó semanas después. No en un juzgado, no en una oficina, en una sala neutral, con terceros presentes. Mi hermano estaba más delgado, más serio. Ya no intentaba dominar la conversación. Escuchaba, tomaba notas, aceptaba. Cuando me pidieron hablar, no levanté la voz, no enumeré agravios, no mostré documentos innecesarios. Solo quiero que conste algo, dije. Durante años se tomaron decisiones sin mí, a pesar de que yo sostenía lo que otros administraban. Hoy solo estoy pidiendo que eso no vuelva a suceder, ni conmigo, ni con nadie más. Hubo asentimientos, silencios, miradas que se evitaban. Al salir, mi hermano me alcanzó en el pasillo. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo. Yo sí, respondí. Solo tardé en aceptarlo. No nos despedimos con un abrazo. Tampoco con hostilidad. Simplemente nos separamos. Como dos personas que, finalmente, habían dejado de fingir una relación que nunca fue equilibrada. Esa noche, al llegar a casa, apagué el teléfono. Me senté en el suelo del salón, apoyé la espalda en la pared y cerré los ojos. Por primera vez, desde la llamada que lo inició todo, no sonreí. Tampoco lloré. Solo respiré, porque entendí que el verdadero final no sería un golpe espectacular, ni una caída pública. Sería algo mucho más simple y mucho más definitivo. Seguir adelante, sin cargar lo que nunca fue mío. Después de aquella separación silenciosa en el pasillo, la vida no volvió a la normalidad, porque ya no existía una normalidad a la que regresar. Había una nueva distribución de fuerzas, más sutil, menos visible, pero definitiva. Mi hermano seguía adelante con sus asuntos, pero lo hacía con una cautela que antes no conocía. Yo, por mi parte, empecé a notar algo inesperado. El silencio ya no pesaba, descansaba. Pasaron meses sin que habláramos más allá de lo estrictamente necesario. Correos breves, firmas, confirmaciones, ninguna conversación personal. Y aún así, yo sabía que él seguía observándome desde lejos, intentando entender en qué momento exacto todo había cambiado. Buscaba un gesto, un error, una señal de que yo había ido demasiado lejos. No la encontró. Una tarde, recibí una llamada del mismo abogado de siempre. Esta vez, no había tensión en su voz. Tampoco advertencias. Solo información. El proceso se cerrará pronto, dijo. No habrá más revisiones. Colgué y me quedé sentada en silencio. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más complejo. La certeza de que el final real no estaba en los documentos, sino en lo que vendría después. Cuando ya no quedaran trámites que nos obligaran a vernos, cuando la historia dejara de tener excusas externas para seguir atándonos, esa misma semana, alguien me envió un mensaje que no esperaba. Era una prima lejana, alguien con quien casi no tenía relación. Me escribió para decirme que mi hermano estaba vendiendo la casa. Aquella casa que había defendido como símbolo de su victoria, la casa que había reformado para demostrar que todo estaba bajo control. No me sorprendió, pero entendí lo que significaba. No era una decisión financiera, era una renuncia. Días después, él mismo me llamó. No para pedirme permiso, no para consultarme, solo para informarme. «¿La voy a vender?», dijo. «Es lo mejor». «Si eso crees», respondí. Esperó algo más. Una pregunta. Una reacción. No se la di. «Quería que lo supieras», añadió. «Gracias por decirlo». Colgamos. Y esa conversación mínima fue más reveladora que todas las discusiones que nunca tuvimos. Porque, por primera vez, no intentó justificarse, no intentó imponerse, solo comunicó un hecho.
como alguien que ya no necesita convencer a nadie. Con el tiempo, empecé a notar que mi nombre aparecía en contextos nuevos. Gente que me buscaba para pedir opinión, para consultar, para invitarme a espacios donde antes no estaba. No por la herencia, no por el conflicto, sino porque mi manera de moverme había cambiado. Y eso, aunque no se diga, se percibe. Una noche, ordenando cajas antiguas, encontré una grabación de voz en un viejo teléfono. No recordaba haberla guardado. Era de mi madre. Una nota corta. La escuché con cautela. Si estás oyendo esto, decía, significa que ya no estoy. Y que, probablemente, estés intentando entender cosas que yo no supe explicar. Perdóname por no haber sido valiente antes. Confié demasiado en que el tiempo lo arreglaría todo. Y el tiempo no hace eso. Solo revela. Apagué el teléfono. Me quedé quieta. No lloré. Pero sentí una presión suave en el pecho. No era tristeza pura. Era reconocimiento. Comprendí que, aunque había pasado años esperando justicia, mi madre nunca la había planeado como un reparto equilibrado. Había planeado resistencia, había dejado semillas, y yo, sin saberlo, había sido quien supo regarlas. Mi hermano desapareció poco a poco del mapa social que compartíamos. No de forma dramática, simplemente dejó de estar. Cambió de ciudad, de círculo, de prioridades. Y en ese movimiento, entendí algo más. Perder poder no siempre implica perderlo todo. A veces implica enfrentarse a uno mismo sin el escudo de las ventajas. Un año después de la llamada que lo inició todo, recibí un último mensaje suyo. No era largo. No era defensivo. A veces pienso que todo habría sido distinto si hubiéramos hablado antes. Lo leí varias veces. No respondí enseguida. Caminé, pensé, y finalmente escribí, tal vez. Pero hablar solo sirve cuando alguien está dispuesto a escuchar. No hubo respuesta. Y fue ahí, en ese silencio final, donde entendí que la historia estaba llegando a su cierre verdadero. No con una victoria ruidosa, no con una derrota humillante, sino con una separación clara entre lo que fui y lo que ya no volvería a ser. La llamada de mi hermano aquella noche había intentado reducirme a nada, pero lo que realmente hizo fue liberarme de una espera eterna. Yo no heredé una casa, no heredé cuentas visibles, no heredé reconocimiento inmediato. Heredé algo mucho más duradero, la capacidad de no necesitar que nadie pierda para que yo gane. Y mientras él seguía preguntándose cuándo había empezado todo a desmoronarse, yo ya estaba viviendo en un lugar donde esa pregunta no tenía importancia. Porque la verdadera herencia no se recibe, se construye cuando alguien cree que ya no tienes nada. Con el paso del tiempo, algo curioso empezó a suceder. La historia dejó de doler. No desapareció, pero ya no pesaba como antes. Se había transformado en una especie de cicatriz interna, visible solo cuando yo quería mirarla. Mi hermano ya no formaba parte activa de mi vida. Y eso, lejos de sentirse como una pérdida, se parecía más a un cierre natural. Como cuando una puerta se queda cerrada el tiempo suficiente para que olvides qué había del otro lado. Sin embargo, el mundo no se detiene solo porque una historia parece terminar. Nuevas situaciones comenzaron a aparecer, y con ellas, ecos del pasado que aún no estaban completamente resueltos. Una de ellas llegó de la forma más inesperada. Una llamada de un notario que no conocía. Dijo que estaba revisando documentos antiguos relacionados con propiedades familiares no registradas correctamente en su momento.
No me dio detalles por teléfono. Me pidió una reunión. Acepté sin expectativas. No porque buscara algo más, sino porque había aprendido que ignorar ya no era una opción. Cuando llegué a su oficina, entendí enseguida que no se trataba de una herencia directa, ni de dinero inmediato. Era algo más lento, más técnico y, por eso mismo, más importante. Me explicó que, años atrás, mi madre había participado en una operación discreta, relacionada con un pequeño terreno heredado de su propio padre. Un terreno que nunca fue regularizado del todo, nada grande, nada llamativo, pero legalmente existente. Y lo más relevante, el documento que designaba a la persona encargada de resolverlo llevaba mi nombre, no el de mi hermano. El mío. Salí de allí sin euforia, sin llamadas urgentes, solo con una confirmación más de algo que ya sabía. Mi madre había confiado en mí, para lo que requería paciencia y responsabilidad, no brillo inmediato. Y esa diferencia, que durante años se sintió como rechazo, ahora se revelaba como una elección consciente. El proceso fue lento. Requirió visitas, trámites, firmas y sobre todo tiempo. Tiempo para estar presente sin exigir resultados rápidos. Y mientras yo avanzaba paso a paso, entendí algo esencial. Mi hermano siempre había corrido detrás de la validación inmediata. Yo había aprendido a sostener procesos largos sin aplausos. Durante ese periodo, él volvió a aparecer brevemente. No con reproches, no con exigencias. Me escribió un correo corto, casi administrativo, preguntando si estaba al tanto de ciertos movimientos legales recientes. Le respondí con claridad, sin detalles innecesarios, sin confrontación. No había nada que esconder, pero tampoco nada que compartir de más. No sabía que tú estabas a cargo de eso, escribió después. Hay muchas cosas que no sabías, respondí. No porque no existieran, sino porque nunca miraste en esa dirección. No hubo réplica. A medida que el asunto del terreno avanzaba, empecé a reflexionar sobre todo lo que había cambiado en mí. Ya no reaccionaba desde la herida. Ya no necesitaba demostrar nada. Y eso me permitió ver con más claridad algo que antes me resultaba imposible. Mi hermano no había sido solo el antagonista. Había sido el producto de una dinámica que ambos habíamos aceptado durante demasiado tiempo. Eso no lo eximía, pero lo explicaba. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a mi casa, me detuve a observar a una madre con 2 hijos pequeños. Uno corría sin parar. El otro se quedaba a su lado, atento. La madre miraba al que corría con preocupación y al que se quedaba con alivio. Sonreí sin darme cuenta. Las historias se repiten de formas distintas, pero el patrón es reconocible para quien ya lo ha vivido. El cierre definitivo llegó meses después, cuando el terreno fue finalmente regularizado y vendido. No fue una suma enorme. No cambió mi vida de forma espectacular. Pero no se trataba de la cantidad. Se trataba del origen, de saber que aquello no era una concesión ni una compensación tardía. Era algo que siempre había estado ahí, esperando a que alguien tuviera la paciencia suficiente para ocuparse. Mi hermano se enteró por terceros. No me llamó, no escribió, y eso, lejos de parecer frialdad, se sintió como respeto tardío, como la aceptación de que ya no había terreno común desde el cual discutir. Con el dinero, tomé una decisión que había postergado durante años. No invertí en propiedades ni en símbolos externos. Invertí en tiempo. Reduje mis horas de trabajo. Cambié rutinas. Empecé a vivir de una manera más alineada con quien realmente era.
no con quien había tenido que ser para sostener a otros. A veces pensaba en mi madre. No con rencor, no con idealización. Pensaba en sus silencios, en sus decisiones imperfectas, en su manera indirecta de intentar equilibrar lo que nunca se animó a enfrentar de frente. Y, por primera vez, pude verla sin exigirle explicaciones. Entendí que ella no había repartido amor ni bienes de forma justa. Había repartido responsabilidades, y yo había cargado con las que nadie quería asumir. Durante mucho tiempo lo confundí con abandono. Ahora sabía que había sido otra cosa. Una noche, mientras cerraba una carpeta con los últimos documentos del proceso, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no sentía necesidad de contar esta historia. No para justificarme, no para advertir, no para inspirar. Había cumplido su ciclo dentro de mí. La llamada de mi hermano había sido cruel, sí, pero también había sido honesta. Había revelado, en una sola frase, todo lo que llevaba años oculto, y sin proponérselo. Me había empujado a dejar de esperar. Esperar reconocimiento, esperar permiso, esperar justicia externa. Nada de eso llegó. Y, sin embargo, gané algo mucho más sólido. Aprendí a ocupar mi lugar sin pedirlo, a sostener procesos sin resentimiento, a entender que perderlo todo, a veces, es la única forma de descubrir que nunca pudo quitarte nadie. El verdadero final no llegó con una llamada, ni con una firma, ni con una venta. Llegó una mañana cualquiera, cuando me desperté y me di cuenta de que había pasado semanas sin pensar en mi hermano. No con rabia, no con cálculo, simplemente no había ocupado espacio en mi mente. Y eso fue lo que me confirmó que todo había terminado. Durante años creí que el cierre tenía que sentirse como una victoria clara, algo visible, algo que otros pudieran señalar y decir, ahí está, ganó, pero no fue así. El cierre se pareció más a una habitación ordenada después de una mudanza larga, vacía, silenciosa, pero finalmente mía. Mi hermano siguió con su vida en otra ciudad. Supe por terceros que había cambiado de trabajo, que hablaba menos, que evitaba mencionar el pasado, no porque yo lo hubiera vencido, sino porque el pasado ya no le ofrecía refugio. Había perdido la narrativa donde siempre era el heredero natural, el elegido, el que tenía derecho sin explicaciones. Yo, en cambio, dejé de explicarme incluso a mí misma. Hubo un último encuentro casual meses después, en un lugar público, sin planearlo, sin tensión. Nos reconocimos de inmediato, pero tardamos unos segundos en decidir si saludarnos. Al final, lo hicimos. Un gesto breve. ¿Correcto? ¿Adulto? Te ves bien, dijo. Tú también, respondí. Y fue verdad. No porque estuviéramos mejor, sino porque ya no estábamos luchando. Nos despedimos sin promesas, sin reproches, sin esa sensación incómoda de dejar algo pendiente. Caminé en dirección contraria y no miré atrás, no porque fuera fuerte, sino porque ya no tenía razón para hacerlo. Entendí entonces algo que me costó años aceptar. No todas las historias familiares están hechas para repararse. Algunas solo están hechas para terminar con dignidad, para que cada uno continúe, sin seguir, dañándose en el intento de parecer una familia que ya no existe. Mi hermano creyó que aquella llamada, seca y cruel, lo colocaba en la cima definitiva. Pensó que el poder consistía en excluir, en cerrar puertas, en reducir al otro a nada. No entendió que el verdadero poder no está en lo que quitas, sino en lo que ya no pueden quitarte. Porque cuando alguien cree que no tienes nada, deja de vigilarte. Y cuando dejan de vigilarte,
Empiezas a construir sin interferencias. No construí una venganza. No construí una caída ajena. Construí una vida donde ya no dependía de ser reconocida para existir. Durante mucho tiempo, confundí paciencia con debilidad, silencio con sumisión, presencia constante con falta de valor propio. Hoy sé que no era así. Yo estaba aprendiendo a sostenerme incluso cuando nadie me miraba. Y eso, aunque invisible, fue lo que hizo que todo cambiara cuando finalmente se movieron las piezas. Mi madre, con todos sus errores, dejó algo claro sin decirlo. No siempre se hereda lo que se ve. A veces se hereda la capacidad de resistir sin romperse, de esperar sin desaparecer, de actuar sin anunciarlo. Y esa herencia, aunque lenta, termina imponiéndose. No hubo un momento en el que mi hermano lo perdió todo. Hubo un momento en el que dejó de tenerlo todo, sin esfuerzo. Y no hubo un momento en el que yo gané todo. Hubo un momento en el que dejé de vivir como si no tuviera derecho a nada. La gente suele pensar que las historias de venganza terminan con un golpe final, con alguien sonriendo mientras el otro cae. La mía terminó distinto. Terminó con una sonrisa tranquila, sin testigos, sin ruido, sin necesidad de explicaciones. Porque cuando alguien te dice que no eres nada, y tú sigues viviendo, creciendo y avanzando sin pedir permiso, esa persona ya ha perdido, sin que tú tengas que empujarlo. Mi hermano creyó que heredó todo aquella noche. Yo heredé algo más difícil de arrebatar, la certeza de que nunca fui invisible. Solo estaba esperando el momento correcto para dejar de sostener a quien siempre creyó que caminaba solo. Y cuando solté, todo se acomodó por sí mismo.